Muy buenos días, jóvenes del octavo año básico. Soy su profesor Alex Salamanca y desde acá, desde Colegio Unidad, le damos una calurosa bienvenida a esta nueva clase de Historia y Ciencias Sociales. En el día de hoy, como ya habíamos visto en la clase anterior, que veíamos la causa de la Revolución Francesa, hoy día vamos a ver el desarrollo de este proceso tan importante para la historia de la humanidad en dos videos, en dos partes. Desarrollo de la Revolución, primera parte. El objetivo de la clase entonces es analizar las etapas y el desarrollo de la llamada Revolución Francesa, que si ustedes se acordarán, da comienzo a nuestra edad contemporánea. La caída de la Bastilla el 4 de julio de 1789 produjo una gran impresión en Francia y fuera de ella. Los levantamientos campesinos en otras ciudades y municipios consolidaron la victoria obtenida por el pueblo de París, inaugurando este proceso que ustedes conocen como la Revolución Francesa. Al respecto, este estallido del proceso revolucionario va a disminuir de manera significativa la autoridad y poderío del rey, quien va a reconocer a la Asamblea Constituyente como un poder importante dentro de su monarquía, dando también comienzo a esta primera etapa que se va a conocer como la Asamblea Constituyente, que va desde 1789 a 1791. Veamos cómo entonces esta primera etapa. La Asamblea Constituyente inició varios cambios que minaron el sistema absolutista, tal como la abolición del feudalismo, es decir, todo el sistema feudal que ya venía arrastrándose desde siglos anteriores se va a eliminar y obviamente una de las más importantes que más adelante, en la próxima clase, vamos a estudiar en profundidad, la promulgación de los derechos del hombre y del ciudadano, entre otros importantes cambios que va a realizar esta Asamblea Constituyente, que obviamente ustedes se acordarán, está conformada por el tercer Estado, principalmente la burguesía. Además, en 1791, la Asamblea Constituyente va a aprobar la primera constitución escrita en Francia, donde se va a establecer la división de los poderes del Estado, como ya habíamos analizado, tres poderes del Estado, soberanía nacional, es decir, el pueblo ahora va a tener la autoridad para las decisiones que van a establecerse en el gobierno. Y además, un tipo de sufragio que se denomina censitario. ¿Qué significa esto? Sufragio censitario significa que aquellas personas que tienen una renta o un salario fijo van a poder votar. Y también solamente hombres. Francia, de esta manera, era declarada una monarquía constitucional, en donde el rey va a tener el poder superior ejecutivo y la asamblea legislativa el poder legislativo. Si ustedes se dan cuenta, se va a establecer de manera constitucional la forma en la cual se va a establecer esta nueva monarquía constitucional. Pero esta solución política de la Asamblea Constituyente provocó un descontento cada vez mayor en el pueblo. Sí, jóvenes, los obreros, campesinos, artesanos, entre los demás del tercer estado, no habían visto satisfechas sus reivindicaciones económicas y sociales y consideraban que la revolución no le había proporcionado lo que ellos esperaban. Por lo tanto, la segunda fase, ellos van a explotar y van a establecer sus prioridades para crear una sociedad más igualitaria. La segunda fase va de 1791 a 1792 y se conoce como la Asamblea Legislativa. Recuerden, la Asamblea Legislativa es el poder legislativo en esta nueva constitución. A finales de 1791, la Asamblea Constituyente fue disuelta y se formó la llamada Asamblea Legislativa, que estaba formada por varios partidos de derecha, en el sentido más moderados, más calmados, que se van a llamar girondinos, integrado principalmente por grandes financieros y negociantes de la burguesía y algunos propietarios de tierras e industriales.
Pero ante el temor de que esta revolución que estaba ocurriendo en Francia se extendiera a sus territorios europeos, los monarcas de Austria y Prusia, que ustedes conocen actualmente como Alemania, van a decidir intervenir militarmente en Francia en apoyo al antiguo régimen que estaba viviendo todos estos grandes cambios. La guerra entonces va a estallar en 1792, ya que las fuerzas austríacas y prusianas van a avanzar y atacar a Francia y quieren llegar a París, sin que el debilitado ejército francés de esa época pudiese detenerlo. Por lo tanto, la Asamblea Legislativa va a tener que declarar el ejército de ciudadanos franceses, un ejército popular, para detener la invasión de los reinos extranjeros. Y obviamente esta guerra va a provocar una grave crisis social y un pánico en toda la población. ¿Y quién va a tener la culpa? Obviamente Luis XVI. Recuerden, Luis XVI, el rey de Francia, quien va a ser sospechoso de traición a la patria por estar en constante comunicación con el enemigo extranjero. Por lo tanto, debido a esta traición que fue sorprendido él escapándose de Francia, queriendo llegar a Prusia o llegar a Austria, fue destituido y encarcelado. Debido a esta forma en la cual el rey reaccionó, la revolución va a entrar en una fase de exaltación, en donde todas las personas que apoyaban a la nobleza y al clero van a ser perseguidos porque el pueblo de Francia va a entender que ellos eran los culpables de la guerra que estaba ocurriendo en ese momento con la invasión de Austria y Prusia a sus territorios. De esta forma termina la primera gran etapa de la Revolución Francesa, con el rey destituido y llevado a la cárcel. Y obviamente todas las personas le echaban la culpa a la monarquía por la guerra que estaba ocurriendo en ese momento. Soy Alexis Salamanca, esperando que esté todo bien. Y a continuación analizaremos la segunda etapa importante de esta Revolución Francesa. Nos vemos, jóvenes, y que tengan un hermoso día.